Comenzamos la clase de hoy y en esta clase lo que vamos a ver es esa última parte del tema que era la fase oscura. Me habéis comentado que habéis tenido más dudas con el ciclo de Calvin, ¿no? Que es lo que os ha resultado un poquito más difícil y la verdad es que es posiblemente el contenido más difícil de la asignatura, pero ya veremos que viéndolo poquito a poco no se nos va a hacer tan cuesta arriba, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es esta fase oscura y donde tenemos que centrarnos en que lo que voy a hacer yo es gastar la energía que he obtenido en el proceso anterior, en la fase luminosa, para poder sintetizar y poder fijar esos compuestos simples en compuestos complejos, ¿de acuerdo? Esas moléculas simples, moléculas complejas. En este caso, como estábamos viendo, fotosíntesis oxigénica, que recordamos que era un proceso autótrofo, moléculas inorgánicas simples, que era el CO2, en moléculas complejas, que va a ser la glucosa, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que ver que esta fase va a ser una fase de gasto de ATP y NADPH. Fijar me refiero a que cuando yo cojo la molécula pequeña, la uno a una molécula más grande. De manera que en lugar de estar en el ambiente ese CO2, pasa a formar parte de moléculas orgánicas de los seres vivos. ¿Sí? ¿Entendemos a lo que me refiero con fijar? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Vale. Siempre que yo hable de fijar, lo que estoy diciendo es que pasa de ser una molécula inorgánica del ambiente a una molécula orgánica en un ser vivo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es fijar ese CO2, cogerlo y unirlo a moléculas más complejas para sintetizar glucosa, ¿sí? Entonces, nosotros podemos dividir la fase oscura en dos grandes procesos. Uno primero que va a ser la síntesis de la glucosa. ¿Cómo lo voy a hacer? Fijando el CO2. La molécula inorgánica que voy a fijar va a ser el CO2. Pero en estos procesos no solo soy capaz de fijar como molécula inorgánica el CO2, sino que las plantas, las algas y las cianobacterias son capaces también de coger los nitratos y los sulfatos, ¿vale? Que son aniones que hay en el medio y fijarlos también en otras moléculas. Si yo pienso en la mayoría de las moléculas orgánicas, estaban compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero hay otras moléculas orgánicas como son los aminoácidos, como son los ácidos nucleicos, que también tienen en su composición nitrógeno, azufre. Este nitrógeno y este azufre van a venir de esa reducción de los nitratos y sulfatos, de esa fijación de esos nitratos y sulfatos, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que dividir en dos procesos esta fase oscura. Uno, que es la fijación del CO2, que es el ciclo de Calvin, que es la parte más compleja. Y la otra que sería la fijación de esos nitratos y sulfatos, ¿vale? Gracias a que las plantas, la alga y las cianobacterias son capaces de fijarlo, nosotros podemos utilizarlo. Nosotros como organismos heterótrofos no podemos fijar moléculas de tipo inorgánico y convertirlas en orgánico. Gracias a que ellas lo hacen, luego la incorporan a sus proteínas y nosotros de sus proteínas la utilizamos para fabricar las nuestras, ¿vale? Entonces, vamos a ver paso por paso cada uno de estos dos. Si nos preguntan fase oscura, ¿cuáles son los procesos y las funciones de esa fase oscura? Sería la fijación de compuestos inorgánicos gracias a la utilización de la energía y el poder reductor de la fase luminosa. Y las fases o los procesos son dos: la fijación de CO2 en glucosa y la fijación de nitrato y sulfato. Que no confundamos las fases del ciclo de Calvin con las fases de la fase oscura, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Porque luego las distintas fases que hemos visto en el ciclo de Calvin, de carboxilación, reducción y demás, eso sería solo en el proceso A que aparece en esta diapositiva, ¿sí? Digo porque ahí podemos liarnos un poquito. Entonces, si os parece bien, comenzamos, ¿vale? Con esa primera parte, que es la fijación del CO2 inorgánico para convertirlo en glucosa, ¿vale? Yo, como planta, voy a coger CO2 del medio. Ese CO2 lo voy a ir acumulando y cuando yo tenga una gran cantidad de CO2, voy a tener una serie de reacciones enzimáticas que son endergónicas, que necesitan energía para poder producirse y que me van a fijar ese CO2 y me lo van a convertir en moléculas de glucosa. Ahora, yo para eso voy a necesitar muchísima energía. ¿De dónde va a venir la energía? De la fase anterior, ¿vale? Entonces, cuando yo ya tenga el cloroplasto lleno de ATP con muchísima energía que me han producido esas cadenas de transporte de electrones mediante la fotofosforilación, voy a aprovecharla en todo el CO2 que hay en el ambiente y fijándolo en glucosa para luego utilizarlo como molécula de cambio energético. Es decir,
molécula que voy a romper en el catabolismo para poder obtener energía y ATP, ¿vale? Esa fase oscura es el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es un ciclo bioquímico metabólico común a todas las plantas, pero que cada tipo de planta tiene unas ligeras variaciones. Nosotros vamos a estudiar en concreto un ciclo de Calvin, que es el ciclo de Calvin de las plantas tipo C3, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de los compuestos que vamos a ver durante ese ciclo de Calvin son compuestos de 3 átomos de carbono, ¿vale? Por eso se llaman plantas C3. Eso no significa que todas las plantas lo hagan igual o que todas las algas lo hagan igual, pero sí que vamos a estudiar este porque es más sencillo y que sirve de base, ¿vale? Nosotros tenemos que ver que el ciclo de Calvin es ese ciclo bioquímico que a mí me permite el CO2 convertirlo en glucosa. Pero no solo va a tener esa fase, sino que va, a la vez que está moviendo esas moléculas y está cogiendo ese CO2 y convirtiéndolo en glucosa, se me van a generar una serie de intermediarios, los cuales yo tengo que volver a recuperar, tengo que volver a utilizar para poder seguir con el ciclo y que actúe de manera continua, igual que sucedía con el ciclo de Krebs. Los intermediarios del ciclo van a ir continuamente girando y es el CO2 el que se va moviendo a través de esos intermediarios, ¿vale? Nosotros vamos a ver que este ciclo de Calvin consta de 3 fases principales, ¿vale? Una de ellas se subdivide en 2 fases. La primera es la fijación del CO2. Es como yo consigo el CO2 inorgánico unirlo a moléculas orgánicas. Después de esta fijación, ¿vale? A la que vamos a llamar carboxilación, lo que voy a hacer es ese CO2 reducirlo. Y al reducirlo, lo que voy a hacer es convertirlo en moléculas orgánicas, primero más grandes y luego más pequeñas, para poder conseguir movilizarlo. Carboxilación porque le estoy añadiendo CO2 a un compuesto, entonces estoy carboxilando ese compuesto. ¿Sí? ¿Nos queda claro ese primer paso? De todas formas, ahora lo vamos a ver en detalle. Después tendríamos esa reducción de carbono, ¿vale? Que primero lo uno a moléculas, ¿vale? Lo reduzco y luego a partir de esas moléculas yo voy a sintetizar glucosa. Por eso esa fase se me divide en dos. La primera que sería la reducción propiamente dicha y la segunda la síntesis de hexosa, de compuestos de 6 átomos de carbono, en concreto la glucosa que yo voy a obtener. Y por último, yo necesito volver a recuperar el compuesto inicial para cerrar el ciclo. Y esa sería la tercera fase, la recuperación de la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, nos pasamos a la pizarra y vamos a ver este ciclo completo, ¿vale? Igual que lo íbamos viendo en el vídeo, lo que sí que en el vídeo lo veíamos seguido, aquí vamos a ir viendo por parte, en cada fase, os voy a ir preguntando si lo estamos entendiendo, si no lo estamos entendiendo y vamos deteniéndonos en donde tengáis más dudas, ¿de acuerdo? Entonces, comparto la pizarra y comenzamos, ¿sí? Vamos a empezar con la primera fase de carboxilación. Y es que nosotros tenemos que ver, ¿veis la pizarra? Antes de empezar a explicar. ¿Sí? ¿Se ve? Vale. Nosotros vamos a ver que en este ciclo de Calvin voy a partir de un primer compuesto, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Vale? Y si yo necesito a esa ribulosa 1,5-bifosfato que tenemos aquí, unirle CO2, ahora yo quiero sintetizar una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, por lo tanto tengo que introducir 6 CO2. Esos 6 CO2 tienen que unirse a 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Por eso, todos los procesos que vamos a ver van a ir siempre centrados a las cantidades necesarias para fijar esos 6 CO2, que son los que luego se me van a convertir en glucosa. Este proceso es la carboxilación propiamente dicho y va a estar mediado por una enzima que es la rubisco, ¿vale? La rubisco, recuerda, la ribulosa no tiene ningún carbono. Claro que, hombre, ¿cómo no va a tener ningún carbono? Si es ribulosa, es una pentosa de 5 átomos de carbono, ¿sí? Y se le van a unir 6 moléculas de CO2 que tienen un átomo de carbono. ¿Cómo no va a tener ningún... Eso que no tiene ningún carbono, Álvaro, vamos, me has dejado un poco...
No, bueno, no me esperaba eso de ti, ¿eh? Seis moléculas de ribulosa que tienen cada una de ellas 5 átomos de carbono, ¿vale? A esas 6 moléculas de ribulosa se van a unir 6 moléculas de CO2, ¿de acuerdo? De manera que me van a formar 6 moléculas que tengan cada una 6 átomos de carbono. Lo que pasa es que esas 6 moléculas que tienen cada una 6 átomos de carbono son muy inestables y no aguantan en esa estructura con 6 átomos de carbono. Entonces, rápidamente van a volver a dividirse, ¿de acuerdo? Y me van a dar lugar a 12 moléculas de 3 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Voy a moverlo esto para acá, para que lo veamos bien. 12 moléculas de 3 átomos de carbono, que son 12 moléculas de 3 fosfogliceratos. ¿Sí? Para esa unión, nosotros vamos a necesitar que entre agua. La rubisco es la que me une el CO2 con la ribulosa. El nombre de la rubisco, si lo recordamos, es ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxidasa. Todo eso es rubisco, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que una enzima que es capaz de carboxilarme la ribulosa 1,5 bifosfato. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos esa unión del CO2, me va a dar una molécula de 6 átomos de carbono. Y esa molécula es súper inestable. Entonces, en presencia de agua se divide. Y al dividirse se va a dividir en 12 moléculas de 3 átomos de carbono cada una. Esas 12 moléculas de 3 átomos de carbono ya conocemos que el 3-fosfoglicerato voy a tener 12, que en total son 12, por eso 3 átomos de carbono, 36 átomos de carbono en total, que son los que me vienen de las 6 moléculas de ribulosa que se me han unido a 6 moléculas de CO2. ¿Sí? Hasta aquí bien, ¿no? Este es el proceso que es la carboxilación propiamente dicho. Esto de aquí sería esa fase 1 de carboxilación. Ahora, ¿qué tengo que saber yo de aquí? ¿De qué parto? Que es la ribulosa 1,5 bifosfato. ¿A quién se une? ¿Sí? Que es el CO2 a través de qué enzima y que lo que me va a dar son 12 moléculas de 3 átomos de carbono. ¿Sí? Los nombres de los intermediarios, si queréis saberlo, mejor, pero no os lo van a exigir. Aún así, yo creo que es mucho más fácil entender el ciclo si os sabéis el ciclo completo que si os estudiáis pasos salteados. ¿Sí? ¿Entendemos esta primera fase de carboxilación? Vale, ¿hay alguien que no lo entienda antes de pasar a la siguiente fase, que sería ya la reducción? ¿Todo bien? Se forma el 3-fosfoglicerato, sí. Claro, el agua lo que me hace es que me rompe esa molécula inestable de 6 átomos de carbono, de manera que se me forman 12 moléculas de 3. ¿De acuerdo? Tengo 6 moléculas de 6 que se me van a dividir por la mitad en 12 moléculas de 3. ¿Lo entendemos bien? ¿Sí? Vale. Ahora, una vez yo tengo el 3-fosfoglicerato, vamos a partir de aquí, ese 3-fosfoglicerato se me va a unir a a iones fosfato que me va a ceder el ATP. En concreto, 12 ATP, porque yo tengo 12 moléculas de 3-fosfoglicerato, van a cederme un fosfato y me van a convertir el 3-fosfoglicerato en 12 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Lo que he hecho es añadirle dos fosfatos, ¿vale? Y lo he convertido en otro intermediario
o sea, añadirle un fosfato para que tenga 2. Y lo he convertido en otro intermediario que también conozco, que es el 1,3-bifosfoglicerato. Si os acordáis, todo esto los veíamos en qué ruta. ¿En qué ruta se veían estos compuestos? En la glucólisis. Por lo tanto, son compuestos muy comunes dentro del metabolismo que nos van a permitir conectar unas rutas con otras. Una vez nosotros hemos fosforilado el 1,3-bifosfoglicerato, tiene la energía suficiente como para poder captar hidrógeno del poder reductor. Y es que lo que va a hacer es que 12 moléculas de NADPH le van a ceder ese hidrógeno, convirtiéndose en 12 moléculas de NADP más, ¿vale? Y a la vez, cuando le ceden el hidrógeno, soy capaz de soltar 12 fosfatos. Por lo tanto, le estoy quitando 12 fosfatos a esa molécula, a esas 12 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Me volverá a quedar con un solo fosfato. ¿En qué me los quiero convertir yo? En el principal intermediario que yo ya conozco, que lo veíamos también, en la glucólisis, que es el gliceraldehído 3-fosfato, también otra molécula de 3 átomos de carbono. Lo que hago es añadir y quitar fosfatos para subir y bajar el nivel energético, de manera que puedan unirse o desunirse hidrógeno. Lo que hago es, ¿os acordáis en el proceso anterior que veíamos la gráfica redo, cómo iban subiendo y bajando de potencial redo? Pues nosotros, al añadirle o quitarle fosfato, hacemos que suban o bajen de ese potencial redo. Le estoy añadiendo o quitando energía. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Volvemos a verlo desde el principio de esta reducción. Nosotros tengo el 3-fosfoglicerato, ¿vale? Los hidrógenos los queremos porque de esa forma la molécula, ¿vale?, puede interactuar con las enzimas que vamos a necesitar. Nosotros no tenemos que entrar a nivel bioquímico tan profundo, pero sí que gracias a que yo la hidrogeno o la deshidrogeno, esa molécula, mediante la enzima que actúa aquí en medio, ¿vale?, aunque no tengáis que saberlo, es una deshidrogenasa. Y lo que va a hacer es, gracias a ese hidrógeno, interactuar con las enzimas, de manera que el ciclo puede seguir. Yo, en estos compuestos, cada uno de ellos va a llevar un carbono procedente de ese CO2. Entonces, esos carbonos son los que se van a ir uniendo luego para formarme la glucosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver yo? Que en esa reducción voy a coger esos hidrógenos para poder subir, para poder interactuar con las enzimas, y para yo poder coger los hidrógenos tengo que subir de nivel energético. ¿Cómo subo de nivel energético? Cediéndome el ATP, su grupo fosfato. ¿Sí? Ahora, perdona. Una vez yo he conseguido subir de nivel energético, puedo coger el hidrógeno y así unirme al resto de enzimas. Ahora, ¿qué tengo que saber de aquí? Que 12 moléculas de 3-fosfoglicerato se fosforilan con 12 ATP y me forman 12 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Y ahora esas 12 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato se me van a convertir en gliceraldehído 3-fosfato, cediendo un grupo fosfato. Ahora, yo tengo que recordar que el gliceraldehído 3-fosfato tiene un isómero, que es la dihidroxiacetona fosfato. Ambos tienen 3 átomos de carbono, lo único que uno tenía un grupo funcional aldehído y el otro un grupo funcional cetosa, ¿sí? O cetona. Estos dos son intercambiables a través de enzimas isomerasas. Por lo tanto, yo de este proceso podría obtener 12 gliceraldehídos 3-fosfato o 12 dihidroxiacetonas fosfato. Pero en lugar de tenerlos todos iguales, yo voy a combinar ambos isómeros, porque así pueden interactuar entre ellos más fácilmente y formarme las moléculas que yo voy a necesitar después, ¿vale? En concreto, yo voy a tener 7 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y 5 moléculas de
dihidroxiacetona fosfato, ¿vale? 7 y 5, las 12 que tendría que tener. Aquí es donde finalizaría esa primera fase, o sea, perdón, esa segunda fase de reducción. Cuando yo consigo estas dos triosas, ¿vale? El gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Aquí, ¿por qué se llama reducción? Porque yo estoy cogiendo los hidrógenos de ese NADPH, ¿vale? Entonces lo vamos a llamar fase de reducción. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cargar la molécula para que ahora pueda unirse, ¿vale? Puedan volver a unirse y formarme esa esosa, ¿sí? Esta sería dentro de esa fase 2 de reducción del CO2 para conseguir la glucosa, la primera parte, la reducción. Y ahora después lo que vamos a hacer es conseguir la glucosa. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de esta segunda fase de reducción? ¿Algo que no entendamos? ¿Algo que no veamos de dónde sale, hacia dónde va? Antes de que pasemos a las dos que nos quedan. Os lo digo porque es el proceso más complejo que vais a estudiar a lo largo del curso. O sea, es más difícil que esto no hay nada de lo que habéis estudiado este año. Entonces, es muy importante que lo entendáis porque sí o sí cae algún año. O sea, que no es una pregunta que se deje al azar, sino que normalmente se pregunta y se pregunta fehacientemente porque la fotosíntesis es un proceso de mucho calado en el que se puede ver si habéis conseguido dominar la asignatura o no. Porque yo, por ejemplo, preguntando este proceso, o estoy preguntando glúcidos, o estoy preguntando si sabéis cómo funcionan las enzimas, o estoy preguntando lo que es el poder reductor, ¿sí? Complejo de aprender por tanto nombre. Pensad que son nombres que la mayoría os suenan ya, ¿vale? De todas formas, no tenéis que saberos fórmulas, simplemente nombres. Y ya está. Que en el examen os liáis y no entendéis los nombres, pues directamente ponéis que son moléculas de 3 átomos de carbono. Sí que es verdad que os penalizará un poquito, pero es el ciclo, este sí tenéis que saber los nombres porque son más parecidos a los de la glucólisis. Tenemos que entender el proceso como tal, sí. Tenéis que entender el proceso. Ahora, yo aconsejo que sepáis el ciclo, porque es más fácil de entender cada una de las fases si sabéis el ciclo, ¿vale? Entonces, si de todos los ciclos que hay se os va a exigir que sepáis principalmente dos, la glucólisis y este, marca bien como importante el ciclo de Calvin porque sí o sí en alguna pregunta os va a caer, si no entero, alguna parte relacionada con esto, ¿vale? Porque es de gran importancia en la biología de segundo. ¿Vale? Pongan el examen que pongan o lo cambien como lo cambien, según lo que están diciendo, ¿vale? Pero ciclo de Calvin seguro que entra algo, vamos, clarísimamente, ¿vale? Ya bien sea que os lo pregunten directamente o que en una pregunta de pasada os pregunten algo, ¿sí? ¿Hay algo de la fase de reducción que no entendamos antes de que pase a la siguiente, a la formación de esa glucosa? Que no quiero dejarme ninguna parte de aquí sin explicar y que sin que lo entendáis todos bien, porque ya os digo que es un proceso que es complicado. El isómero yo voy a utilizar una combinación de ambos. Entonces, es más fácil de combinar un isómero con el otro. O sea, en lugar de combinar dos gliceraldehídos, es mucho más fácil combinar un gliceraldehído con una dihidroxiacetona. De manera que lo que a mí me interesa es tener de los dos tipos. Si os acordáis, cuando yo estaba rompiendo la glucosa, se me rompía también en un gliceraldehído y una dihidroxiacetona, que luego podría convertir en uno o en otro. Pero la forma, digamos, de combinarlo es más fácil cuando tengo uno de cada isómero. Entonces, por eso necesito tener 7 gliceraldehídos 3-fosfato y 5 dihidroxiacetonas, ¿vale? Porque ahora los voy a dividir y voy a utilizar uno para la síntesis de la glucosa y otro para volver a cerrar el ciclo. Hasta aquí bien. ¿Hay alguien que no lo entienda o alguien que no lo vea antes de que pase? Vale. Si no me decís nada, la gran mayoría yo supongo que lo entendemos. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es dividir el ciclo en dos. Primero vamos a ver cómo yo obtengo la glucosa, que es esa finalidad que tenía este ciclo, y luego vamos a ver cómo vuelvo a recuperar los compuestos para poder iniciar el ciclo de nuevo.
¿vale? En concreto, uy, perdona, es que está en azul. Nosotros, de estos 7 y 5, voy a coger 3 de cada uno. Voy a coger 3 gliceraldehídos fosfato y 3 pues, y 3 dihidroxiacetona fosfato. Perdona, para que no nos líe. Y ahora, una vez yo tengo esas 6 moléculas, las voy a unir, ¿vale? Son 6 moléculas cada una de 3, es decir, tengo en total 18 átomos de carbono. Por lo tanto, me van a dar lugar a 3 moléculas de 6, ¿vale? En esta siguiente fase, ¿vale? Lo que voy a hacer es formar exosas, ¿de acuerdo? Que recordad que son moléculas de 6 átomos de carbono. ¿Cómo lo voy a hacer? Uniéndolos entre ellos, ¿vale? Voy a coger estas dos moléculas y unirlas, de manera que se me van a generar 3 moléculas de 6 átomos de carbono. 3 moléculas que yo ya conozco, que son fructosa, 6 fosfato. Ahora, esas moléculas tienen cada una un fosfato. ¿Y yo cuántos fosfatos tendría aquí en total? A ver quién lo contesta. No, tengo 18 átomos de carbono, pero 6 fosfatos. Si aquí cada una tiene uno, en este de aquí, cada una tiene uno, ¿cuánto he tenido que perder? 3. Por lo tanto, salen 3 fosfatos inorgánicos. Yo pierdo 3 fosfatos, ¿vale? En ese proceso de pérdida de 3 fosfatos, esos fosfatos luego irán y lo utilizará el cloroplasto para poder sintetizar y unirlo al ADP y sintetizar ATP. Pero nosotros tenemos que quitarle 3 fosfatos a esta fructosa 6 fosfatos. ¿La fructosa 6 fosfatos me suena a mí de otro ciclo? ¿O no me suena de ninguno? ¿De cuál, Álvaro? Venga. De la glucólisis. He dicho Álvaro, pero bueno, Jorge se te ha adelantado. ¿Vale? Esa fructosa 6 fosfato, a través de una isomerasa, se puede convertir en su isómero, que es la glucosa 6 fosfato. ¿Cuántas moléculas voy a tener yo de glucosa 6 fosfato? Una. ¿De acuerdo? Si aquí tenía 3 y aquí tengo una, significa que hay 2 de estas fructosas que yo no voy a utilizarlas para sintetizar glucosa, ¿vale? Sino que se me van a ir hacia otra parte del ciclo. ¿Sí? Esta tercera fase, ¿de acuerdo? Fase de formación de sosa. Yo voy a partir de 3 gliceraldehídos fosfato, ¿vale? Y 3 dihidroxiacetona fosfato y los voy a unir entre ellos para formar 3 fructosa 6 fosfato, ¿sí? En ese proceso pierden 3 fosfatos. Y ahora, los fosfatos que se van, los que los voy a utilizar luego, van hacia el tilacoide y la ATPasa lo que hace es cogerlos con el ADP.
los voy a aprovechar. Aquí no se pierde nada. Esos 3 fosfatos que ahora mismo están en el estroma se van hacia el tilacoide y la ATPasa los cogerá para sintetizar ATP de nuevo, ¿sí? Pero esto mediante el otro proceso que hemos visto antes. Esto ahora mismo no me interesa, ¿sí? ¿Lo entendemos eso? Igual que los 12 fosfatos que he perdido antes, que también he eliminado en la reducción, también se utilizarían luego para el ATP, ¿sí? Como estoy continuamente sintetizando ATP en el proceso de fotofosforilación, necesito esos fosfatos inorgánicos que se van a ir moviendo de un sitio a otro. ¿Hasta aquí bien? Vale. Esas dos moléculas, cada una de 3 átomos de carbono, se me van a unir en una molécula de 6, ¿vale? Como tengo 3 de cada una, pues 3 moléculas de 6. Y ahora esas moléculas de 6 me van a dar lugar a una molécula de glucosa 6-fosfato, que esa molécula está formada por los 6 CO2 que yo he fijado en el principio. Y las otras 2 moléculas de fructosa las voy a utilizar para recuperar la ribulosa que tenía al inicio, ¿vale? Y en la última fase. ¿Entendemos esta fase de formación de sosas? ¿Por qué se llama formación de sosas? Porque las moléculas que yo voy a formar son de 6 átomos de carbono, ¿sí? ¿Hay alguien que no entienda algún paso? Lo último otra vez, vale. Yo parto de 3 gliceraldehído 3-fosfato y 3 dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Y los voy a unir entre ellos. Cada uno tiene 3 átomos de carbono, entonces al unirlos me da una molécula de 6. Como tengo 3 de cada uno, me dan 3 moléculas de 6, que son fructosa 6-fosfato, que si yo me acuerdo de la glucólisis, Álvaro, eran isómero de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Convertirlo en glucosa 6-fosfato, pero de esas 3 que tengo, solo convierto una, ¿vale? Que se corresponde con los 6 átomos de carbono que yo he fijado, que son los que quería convertir en glucosa. Ahora, las otras 2 fructosas yo las necesito recuperar, porque si no, no podría cerrar el ciclo, ¿vale? Porque solo me han entrado al inicio 6 átomos de carbono en 6 moléculas de CO2. Entonces yo solo puedo obtener una glucosa. Si obtuviera más de una, ya el ciclo se me rompería y no se cerraría, ¿sí? Lo que he hecho es, a lo largo de todos los compuestos que hemos visto, mover esas 6 moléculas de CO2 para convertirla en una glucosa. Luego esa glucosa, cuando se une a otra, pierde el fosfato y se van acumulando y me van formando almidón dentro de la célula, ¿sí? Y de esa manera yo he convertido el CO2, que era inorgánico, en orgánico. Una molécula que forma parte de los seres vivos. ¿Hasta aquí bien? ¿Seguro? ¿Todo? Vale. Entonces, yo de estas 7 de aquí he cogido 3. Por lo tanto, me quedan 4. Gliceraldehído 3-fosfato. Y de estas 5 he cogido 3. Por lo tanto, me quedan 2. Pues, dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Estas 4 tienen 3 átomos de carbono. Estas 2 tienen también 3 átomos de carbono. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de carbono tengo yo aquí? 6 en estas 2, más ¿cuántas tendría del de arriba? Si tengo 4. Aquí tengo 6 carbono. Y arriba, que tengo 4 moléculas de 3, tengo 12 carbono. ¿Sí? Ya tengo 18. Y yo necesito 6 moléculas de 5. 6 por 5, 30. Es decir, me faltan 12. Esos 12 que me faltan son las 2 fructosas
Perdón. Las 2-fructosas, 6-fosfato, que son 12 átomos de carbono. 12 y 12, 24 y 6, 30. Yo necesito 6 de 5, pues ya tengo los 30 átomos de carbono. ¿Qué es lo que voy a hacer con estas de aquí? Combinarlas por unos procesos muy complejos que vosotros no vais a tener que estudiar. Pero todas estas moléculas se pueden combinar entre ellas y se van combinando formando complejos de 7 carbonos, complejos de 5, luego se combinan en complejos de 6, hasta que me generan 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato. ¿Vale? La ribulosa 5-fosfato tiene 5 átomos de carbono. Por lo tanto, ya tendría mis 30 átomos de carbono. ¿En qué se diferencian esa ribulosa 5-fosfato de la ribulosa 1,5-bifosfato que tenía al principio? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué me haría falta para convertir la ribulosa 5-fosfato en ribulosa 1,5-bifosfato? ATP. ¿Cuántas moléculas necesito de ATP, Laura? 6. Por lo tanto, entran 6 ATP, salen 6 ADP y se me convierte la ribulosa 5-fosfato en ribulosa 1,5-bifosfato, ¿vale? Y ya he vuelto al inicio del ciclo. Esta última fase, ¿vale? Sería la recuperación de la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Por qué no se me podían formar aquí 3 moléculas de glucosa? Porque yo necesito 2 para poder sumar esos 30 átomos de carbono a las triosas que tenía que se me habían quedado antes, ¿vale? Por eso solo de estas 3 aprovecho una. Y las otras 2 me las vuelvo a llevar al ciclo. Pues todo esto es lo que conocemos como ciclo de Calvin, ¿vale? Y es solamente la parte del proceso que me permite obtener el CO2 y coger ese CO2 y convertirlo en glucosa. Luego la planta va a hacer 20.000 cosas más con esa glucosa, pero nosotros nos vamos a centrar solo en estudiar esto, para que veáis en realidad una cosa que es que parece tan sencilla, que es simplemente las plantas cogen CO2 y lo convierten en glucosa. Pues simplemente el primer paso es todo esto. Así que imaginaos lo complejo que llega a ser cualquier proceso metabólico si nosotros lo estudiáramos mucho más a fondo, ¿vale? No tenéis que saber ni las enzimas que participan en el proceso, exceptuando las Rubisco, ni nada más aparte de lo que es el proceso en sí, los intermediarios, para que lo comprendáis, pero esto es muchísimo más complejo todavía de como lo hemos visto, incluso, ¿vale? Esto sería como una forma superficial de ver el proceso para que lo entendáis, ¿vale? Y para que lo entendamos. Cada uno de estos procesos va a conllevar un gasto de energía, un aporte de energía, va a tener una energía libre, va a romper un equilibrio. Entonces, lo que está haciendo aquí la planta es continuamente ir en contra de la termodinámica, porque está cogiendo moléculas muy pequeñas y convirtiéndolas en moléculas muy grandes. Por lo tanto, es, digamos, el gran, no misterio, porque se sabe cómo funciona, pero la clave de que los seres vivos funcionemos como funcionamos inicia aquí, ¿vale? Inicia en esa transformación de esa materia inorgánica en materia de tipo orgánica, por procesos que son muy, muy complejos. Ahora, aunque sean complejos, tenemos que ir empezando a entenderlo y yo creo que queda más o menos claro si lo vamos viendo así por fase. ¿Hay alguien que se haya perdido en algo o que no vea alguna parte? Que la clase principalmente de hoy es para esto, porque las otras dos cosas que quedan son mucho más sencillas. Entonces, esto lo vemos bien, entendemos bien cómo es el proceso.
Vale, que no se quede nadie con dudas de cómo es en sí, ¿sí? Ahora, ¿cuánto lo de los 30 átomos de carbono que hay que conseguir? Eso no lo ve Laura. Yo necesito, para iniciar el ciclo, 6 ribulosa 1,5 bifosfato, ¿sí? Y cada una de ellas, como yo necesito 6 y cada una de ellas tiene 5 átomos de carbono, son 30 carbonos. En total. Pues esos 30 carbonos yo tengo que conseguirlos de nuevo para cerrar el ciclo. ¿De dónde los voy a conseguir? De las triosas que me faltaban, ¿vale? Que teníamos en total ahí 18 átomos de carbono, entonces hasta los 30 me faltan 12. ¿De dónde consigo esas 12? De las dos fructosas que no he utilizado para sintetizar glucosa. ¿Sí? ¿Lo vemos mejor, Laura? Vale. Laura Revuelto, que tenías por ahí también una duda. Dime. De la fase de reducción de gliceraldehído y dihidroxiacetona es como que se separan en dos. Claro, lo que vamos a hacer es, cuando yo ya obtengo estos de aquí, ahora se dividen en dos procesos. Por un lado, se van para formarme de nuevo la ribulosa y por otro lado se van para formarme la glucosa. ¿Vale? Entonces, cojo de 7, 3 gliceraldehídos se van a formar glucosa y 4 se van a recuperar la ribulosa. Y de la dihidroxiacetona, 5 que tenía, 3 se me van a formar la glucosa y los 2 restantes a recuperar la ribulosa. ¿Vale? Es como si el ciclo se dividiera en dos ramas. ¿Sí? Es como si, para que veáis el dibujito, es como si yo tuviera aquí mi ciclo de Calvin, ¿de acuerdo? Que hacia acá me sintetiza glucosa. Pero en este punto me vuelve hacia el ciclo. ¿Sí? Vale. Ahora, a nivel energético, lo importante de este proceso, estoy gastando muchísimo ATP. ¿Cuánto ATP he gastado? En total, pues si aquí tengo 12 moléculas de ATP que se me convierten en 12 ADP, ya tengo 12 moléculas de ATP que he gastado, más los 6 del final, 6 ATP más 12, 18 ATP solo en sintetizar una glucosa. Y en cada vuelta de fotofosforilación yo obtenía un ATP, por lo tanto, para cada molécula de glucosa tienen que dar 18 vueltas de fotofosforilaciones o fotosistemas, ¿vale? Un fotosistema, para que vosotros lo veáis. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Que una sola molécula de glucosa, ¿vale? Contando con que una molécula de almidón tiene miles y miles de moléculas de glucosa, yo necesito miles y miles de moléculas de ATP para poder sintetizar el almidón que me estoy comiendo, por ejemplo, en una patata frita. Son procesos que requieren muchísima energía. O sea, que yo para sintetizar una molécula de glucosa de 6 átomos de carbono necesite 18 moléculas de ATP es una barbaridad, una exageración. ¿Sí? Lo del ATP. Yo tengo 12 moléculas de ATP de convertir el 3-fosfoglicerato en 1,3-bifosfoglicerato, más 6 moléculas de ATP que le he utilizado para convertir la ribulosa 5-fosfato en ribulosa 1,5-bifosfato. En total 18 ATP, solo para sintetizar una glucosa. Y eso es una barbaridad de energía. Porque pensad que son 18 vueltas que tengo que dar dentro de la fotofosforilación. Para solo una molécula de glucosa. Y cada molécula de almidón tiene miles de moléculas de glucosa. Que gracias a esa, o sea, y pensar en la cantidad de plantas que hay, la cantidad de almidón que sintetizan esas plantas y la cantidad de glucosa que forman ese almidón. O sea, las plantas son unas máquinas de fabricar energía brutales que pueden hacerlo gracias a que aprovechan la luz del sol. Si tuvieran que obtener esa energía
a través de procesos de energía, o sea, de obtención química, que fueran quimiosintéticos en lugar de fotosintéticos, sería una barbaridad de energía que yo tendría que conseguir a través de la respiración. O sea, pensarlo que nosotros de la respiración obteníamos 36 ATP. Y para sintetizar cada molécula de glucosa necesito 18. O sea, ¿cuántas vueltas necesitaría del ciclo de Krebs para poder sintetizar una molécula de 10 átomos? O sea, de 10 átomos, perdón, una molécula de almidón con 10 glucosa. O sea, una barbaridad, ¿vale? Y esto lo puedo hacer gracias a que fijo la energía luminosa en energía química. Si no, el proceso sería prácticamente imposible, porque es imposible obtener tantísima energía mediante procesos químicos, ¿sí? Por eso es tan importante este proceso de fotosíntesis, ¿vale? Porque es el ejemplo claro de cómo cómo los seres vivos luchan contra la termodinámica en el sentido de que estamos yendo totalmente en contra de las leyes de la física, ¿sí? ¿Lo entendemos bien? ¿Hay alguien que se haya perdido? ¿Alguien que no vea claro algún paso del proceso antes de que pasemos a nitrato, sulfato y a los factores que influyen en la fotosíntesis? ¿No? Vale. Sobra decir que este proceso pues, es muy, muy importante. O sea, entenderme, muy, muy importante, guiño, guiño, codazo, codazo, patada, patada, empujón, empujón. Que en el momento en el que volvamos a clase en algún momento y tengamos que examinarnos de alguna cosa, pues posiblemente en alguna pregunta del examen caiga algo relacionado con este proceso del ciclo de Calvin. Y eso es de cajón. Y si le estoy dedicando tanto tiempo, yo creo que ya vamos por donde va la cosa, ¿no? O sea, lo estamos captando y lo estamos pillando. Ahora, yo tengo que ver que necesito esos 18 ATP, ¿vale? Y que tengo que tener claro que voy a ir recuperando esa ribulosa 1,5-difosfato de manera que el proceso sea cíclico, que la planta pueda estar continuamente fijando CO2. La planta fija CO2 durante todo el día, aunque se llame fase oscura. Se llama fase oscura porque la luz aquí no interviene, pero está fijando CO2 continuamente. Por lo tanto, este proceso se está dando continuamente y la planta necesita energía suficiente durante todo el día para poder sintetizar esa glucosa, ¿vale? Ahora, esa era la primera fase de esa fase oscura, ¿vale? Ese primer proceso, pero además de fijar el CO2, soy capaz de fijar otras moléculas inorgánicas como son los nitratos y los sulfatos, ¿vale? Las plantas por sí solas tienen la capacidad de fijar estos nitratos y estos sulfatos, pero necesitan un poquito de ayuda en el caso de los nitratos por parte de bacterias que han formado simbiosis con ellas en sus raíces, ¿vale? Lo que van a ser es capaces de coger estos nitratos y sulfatos del suelo y convertirlo en materia orgánica, que luego me va a formar aminoácidos y, o sea, algunos aminoácidos que forman las proteínas que tienen tanto nitrógeno como azufre y bases nitrogenadas que me van a formar los ácidos nucleicos, ¿vale? En concreto son dos procesos. Los procesos de obtención de nitrógeno a través de los nitratos, que lo que voy a hacer es reducir esos nitratos a nitrito y los nitritos a amoníaco para poder incorporarlo al ciclo de Krebs, y los sulfatos lo mismo, los reduzco de sulfato a sulfito y ácido sulfídrico, ¿vale? Entonces, vamos a ver cada uno de esos procesos. Un segundo, aquí. Vale. ¿Veis bien la pizarra en blanco? ¿O sigue saliendo el esquema de antes? Vale, en blanco. Entonces, vamos a ver dos. Esa reducción de los nitratos, ¿vale? Que lo que voy a hacer es convertir los nitratos en nitrito. Y esos nitritos en amoníaco, ¿vale? ¿Lo veis bien? Sí, vale.
Ahora, en todo este proceso, que es un proceso de reducción, yo tengo que saber que voy a utilizar NADPH y lo voy a convertir en NADP más. Claro, le añado hidrógeno. En este caso lo que estoy haciendo es, aquí añado electrones y finalmente le acabo añadiendo hidrógeno. Y lo que voy a soltar, porque si yo pienso en el anión nitrato, ¿de acuerdo? Este de aquí, este oxígeno de aquí, se me va a ir hacia otros procesos, ¿vale? Y al final estoy sustituyendo ese oxígeno por hidrógeno, ¿vale? ¿Qué es lo que yo tengo que quedarme? Que lo que voy a hacer es obtener amoníaco, ¿vale? Y ese amoníaco me va a formar grupos de amonio, ¿vale? Y grupos amino que van a formarme, va a ir a los aminoácidos y a las bases nitrogenadas. ¿A través de quién? Del ciclo de Krebs. Ese amoníaco se va a unir para formar compuestos intermediarios del ciclo de Krebs y yo luego de ahí voy a poder obtener aminoácidos y bases nitrogenadas, ¿vale? En concreto los voy a obtener a partir del osalacetato y del glutamato, ¿vale? O el ácido osalacético o el ácido glutámico, ¿vale? Que eran dos compuestos intermediarios del ciclo de Krebs. Y lo mismo que sucede con los nitratos, sucede con los sulfatos. Que yo voy a pasar de sulfato a sulfito y luego a ácido sulfídrico, ¿vale? Ese ácido sulfídrico, si nosotros recordamos, el coenzima A era CoA SH. Pues ese SH de aquí es ese ácido sulfídrico de aquí que se ha unido al coenzima A. Por lo tanto, ¿cómo entra a formar parte del metabolismo ese ácido sulfídrico? A través del coenzima A, que luego se unirá a un acetil, ¿vale? Para formar el acetil-CoA. ¿Dónde era esto? De aquí, en la activación del acetil-CoA, ¿vale? Justo antes del ciclo de Krebs, ¿sí? Este de aquí pasa a formar parte del metabolismo en el ciclo de Krebs y este de aquí en la síntesis o en la activación del acetil-CoA, ¿vale? De manera que son conectados con el resto de metabolismo a través de ese metabolismo aerobio que veíamos en la mitocondria, ¿sí? Nosotros, este proceso también es un proceso de reducción. Por lo tanto, cada vez que yo tenga un proceso de reducción, sé que paso de coenzimas de tipo reducido a coenzimas de tipo oxidado, ¿sí? ¿Qué tipo de fotofosforilación necesito yo utilizar para poder obtener ese NADPH que necesito ahora gastar? ¿Para qué le añado el H? Para reducirlo. Lo que hago es añadirle el H para que sí se pueda incorporar a compuestos orgánicos y pasar de inorgánico a orgánico. ¿Para qué reducía yo antes los compuestos que estaba viendo en el ciclo de Calvin? Para poder conseguir fijar el CO2 a través, después de la carboxilación, unir ese CO2 e irlo uniendo a moléculas orgánicas y convertir el inorgánico en orgánico. Pues aquí lo mismo. Yo reduzco lo que viene de fuera para poder convertirlo en moléculas orgánicas. ¿Sí? Lo que estaba diciendo, el NADPH, ¿de qué proceso me va a venir? ¿Dónde pensáis que yo estoy sintetizando ese NADPH para poder utilizarlo ahora? De la fase luminosa, en concreto, ¿de qué parte de la fase luminosa? Solo había una parte que me sintetizaba ese NADPH. La cíclica, muy bien, Pablo. Entonces, lo que tenemos que ver es que de esta fase acíclica yo voy a obtener el NADPH y ese NADPH lo voy a gastar tanto en la
fijación de CO2, como hemos visto antes, como en la fijación de nitratos y sulfatos. Por lo tanto, yo necesito las dos fases, tanto la acíclica como la cíclica. Sin la una o sin la otra, no podría. Si solo tuviera una, no tendría el suficiente ATP, y si, por ejemplo, no tuviera la acíclica, no tendría el NADPH. ¿Vale? Gracias a todos esos procesos de fotofosforilación, yo tengo la energía y el poder reductor necesario para poder coger lo de fuera, lo inorgánico, y convertirlo en orgánico. ¿Lo entendemos bien? Por eso los dos forman parte de la fotosíntesis. La primera parte, que es la fase luminosa, y la segunda parte, que sería esta fase oscura. ¿Sí? Vale. ¿Alguien que no haya entendido alguno de los dos procesos? En los nitratos, nitritos y sulfatos, sulfitos, no tenéis por qué saber las fórmulas que hay intermedias. Hay muchísimo intermediario entre medias. Simplemente saber que pasamos por esas tres fases. Dime, Álvaro, que no entiendes. La ribulosa no se reduce con el agua. Reducir solo me va a reducir la unión de hidrógeno procedente de NADPH o NADH, ¿de acuerdo? Entonces, el agua lo que hace es romper las moléculas que había de 6 átomos de carbono. Si yo, espera un segundo que pongo la pizarra en blanco. Yo paso de la ribulosa (1,5-bifosfato) y a ella se van a unir 6 moléculas de CO2, ¿sí? Ahora aquí se me va a formar 6 moléculas de 6 átomos de carbono. Vamos a ponerle inestable, ¿vale? Ahora, como son inestables, claro, reducimos para convertir en orgánico, pero yo no convierto en orgánico hasta que no he obtenido la glucosa. No es porque entre el agua. El agua entra aquí porque de esa manera estas 6 moléculas inestables las parto en 12 moléculas de 3 átomos de carbono, que era el 3-fosfoglicerato. Primero uno el CO2, ¿vale? Y obtengo estas de aquí. Y ahora, estas de aquí las reduzco para poder, al final, después de muchos procesos, tener glucosa, que es cuando yo estos 6 CO2 inorgánicos lo he convertido en una molécula de 6 átomos de carbono orgánica. Pero tengo que pasar por todos los procesos. ¿Sí? La reducción ocurría justo después de la transformación de esos 6 compuestos inestables a 12 compuestos de 3-fosfoglicerato, luego lo iba reduciendo. Y todo son reducciones sucesivas hasta que yo llego a la glucosa, ¿vale? Muchas veces también os vais a encontrar que, en mi caso no, pero que en cursos superiores hay profesores que cuando pasan de moléculas pequeñas a moléculas grandes, dicen que reducen. Y cuando pasan de moléculas grandes a moléculas pequeñas, oxidan. Eso químicamente no está bien dicho, pero podemos verlo también escrito de esa forma, ¿vale? Se reducen porque lo que van a estar es captando electrones, esos electrones van a traer protones, que en el fondo pues, es hidrógeno. ¿Sí? ¿Lo entiendes ya mejor, Álvaro? Vale, perfecto. Hasta aquí todo bien. De verdad, ninguna duda. De todas formas, si luego tuvierais alguna duda cuando estéis estudiando, cuando lo estéis revisionando, me escribís, ¿vale? Que yo no tengo ningún inconveniente en que me escribáis. Es más, escribidme, por favor, que estáis, habéis escrito muy poco, no me creo que no haya ninguno con ninguna duda. O sea, también no está explicado.
Así que tenéis que estudiarlo un poquito y si os surgen dudas me vais preguntando, ¿vale? Si entramos ya en la última parte del tema, de biología lo que menos, ¿el qué? Lo que menos estáis estudiando. Ah, lo que menos de dudas. Ah, bueno, ya supongo que no son las integrales, no es tan complicado, pero sí que no se os quede nada porque luego parece, o sea, cuando lo estamos escuchando parece que sí lo sabemos, pero luego hay que saber reproducir el mismo ciclo nosotros, solo. Entonces, intentad poneros en casa y ver si de verdad os sale o si hay algún paso que no entendéis y en el que va a trancar, ¿vale? La última parte del tema, ¿vale? Que serían esos factores que influyen en la fotosíntesis. Muy sencillita, ¿de acuerdo? Son, además de estos 6, hay muchos otros que influyen en la fotosíntesis, pero son los 6 que me marcan el que la intensidad fotosintética sea mayor o menor, ¿vale? Y ellos son la concentración de CO2, ¿vale? La intensidad y la longitud de onda de la luz que llega a los fotosistemas, la temperatura, la concentración de oxígeno, la humedad y el fotoperiodo, ¿vale? Vamos a ir uno por uno y vamos a ir viendo los ejemplos. Si hay alguna duda que tengáis, me vais diciendo. Lo primero, la concentración de CO2. Si yo necesito para poder sintetizar glucosa CO2, pues obviamente el que tenga CO2 o no tenga CO2 me va a influir en que tenga mayor cantidad de fotosíntesis, o sea, se realice mayor cantidad de fotosíntesis o no. Es más, yo es que es la forma que tengo de medir si la fotosíntesis se ha realizado o no. ¿Qué es lo que hago? Yo cojo la planta, la alga o las bacterias que quiero medir su fotosíntesis, las pongo en una campana en la que yo sé qué cantidad de CO2 tengo. De manera que las dejo pasar un tiempo en base a los factores que yo estoy midiendo y luego mido el CO2 que me queda. Y como la planta, aunque respira muy poquito, no es significativo la cantidad de CO2 que va a emitir respirando con la que ha cogido, que si me va a dar una estimación de cuánta fotosíntesis ha realizado. Entonces, lo que voy a hacer es ver cómo influye esa cantidad de CO2. Lo primero, si yo necesito CO2, me va a influir. ¿Por qué? Porque la primera enzima que actúa, que es la ribulosa, o sea, la rubisco, fijando ese CO2 en la ribulosa 1,5-bifosfato, su sustrato, uno de ellos, va a ser el CO2. Por lo tanto, a mayor concentración de sustrato, mayor intensidad fotosintética. Ahora, si yo pienso en cómo funcionaba una enzima y cómo se relacionaba la actividad de la enzima con la concentración de sustrato, pues ahí es donde tengo cómo actúa la concentración de CO2 en la intensidad fotosintética. Llegará un momento que todas las rubisco que tenga estarán ocupadas con CO2, por lo tanto ya no podrán unirse más y se me formará una meseta que será el punto de saturación de la rubisco. Dependiendo del tipo de rubisco que tenga, pues unas tendrán un punto de saturación mayor, otras un punto de saturación menor, ¿vale? Porque hemos visto que, aunque hayamos visto un tipo de metabolismo, los metabolismos en plantas son muy complejos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que cuando yo tenga un aumento de la concentración de CO2, la fotosíntesis aumenta hasta que llega a un nivel tope. Ese nivel tope es el punto de saturación de esa enzima Rubisco, ¿sí? Por lo tanto, ¿aumenta la concentración de CO2 la intensidad fotosintética? Sí, hasta el punto de saturación, ¿vale? Si nos preguntan, ¿cómo afecta la concentración de CO2 en esa intensidad fotosintética? La concentración de CO2, si esta aumenta, aumenta la intensidad. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de saturación, ¿vale? No aumenta a infinito. ¿Sí? ¿Entendemos eso? La gráfica es la misma que cuando veíamos la afinidad de una enzima por el sustrato. ¿Sí? O como la energía de. O sea, perdón, energía no. Como la actividad enzimática se modificaba con esa concentración del sustrato. ¿Lo entendemos bien? Antes de pasar al siguiente. ¿Sí? Esto es muy sencillito. Ahora, luego vamos a ver que no es así del todo porque la Rubisco tiene esa capacidad de tener dos sustratos en lugar de solo uno. Después, la intensidad de la luz. Si yo tengo más cantidad de luz, más fotosistemas se me activarán y por lo tanto mayor intensidad en la fotosíntesis. Lo mismo con la longitud de onda. Si yo tengo la longitud de onda adecuada para los pigmentos que tengo en esos fotosistemas, la fotosíntesis se iniciará. Si no tengo la adecuada, no. Por lo tanto, si yo mido la intensidad luminosa, me va a suceder lo mismo. Voy a tener que a medida que yo aumento la intensidad luminosa, aumenta esa intensidad de fotosíntesis hasta un tope. ¿Cuándo es ese tope?
Pensad que esas moléculas, esos pigmentos, cogen energía. A mayor intensidad de luz, mayor cantidad de energía son capaces de coger, pero la molécula llegará a un momento en el que esa intensidad tan alta de luz la desestabilice y la degrade. Por lo tanto, ya en ese momento parará. La molécula es solo capaz de coger una determinada cantidad de luz. Si yo le pongo más, una de dos, o no la coge o se degrada. Por lo tanto, sucederá lo mismo, no crece hasta el infinito. No es que dejen de excitarse, es que no, si están ya excitadas, no pueden excitarse de nuevo. Y como la intensidad de luz es tan alta, puede llegar un momento en el que la molécula incluso se desintegre porque coge tantísima energía que deja de ser la molécula que es y se convierte en otra. ¿Vale? Se rompe o se desestabiliza o se rompen los enlaces, se genera estrés oxidativo, por ejemplo. Si ya no tengo esa molécula, ¿no? En el momento sí, pero luego ya esa molécula la he perdido. ¿Lo entendemos? Claro, cuando se llega al límite, si llego a esa iluminación limitante, voy a seguir generando energía, pero en ese límite no voy a aumentar la intensidad de la fotosíntesis, me quedo ahí. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Es como si yo tuviera, fueran almacenes de luz. Entonces voy a poder almacenar luz hasta el límite del almacén. Si yo me excedo del límite ya no puedo guardar más luz, ni puedo aprovechar esa luz. Entonces ahí la intensidad se genera en meseta, el mismo tipo de gráfica, fijaos. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿O hay algo que no quede claro? Si yo le doy luz, la planta va a ser capaz de captar la luz para la que tiene esos fotosistemas, pero si yo me cuelo de esa luz o no la captan, o si la captan, las moléculas o sea, lo que le sucede es que se genera estrés oxidativo, esas moléculas se oxidan más de la cuenta debido a esa presencia de luz y se denaturalizan, la gran mayoría de ellas. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Vale. Después, la temperatura. Son procesos mediados por enzima en la fase oscura, ¿sí? Por lo tanto, les va a suceder con la temperatura lo mismo que le sucedía a cualquier otra enzima. Va a tener un valor óptimo de temperatura y ese valor óptimo de temperatura van a trabajar estupendamente bien. Ahora, si yo me voy de ese valor óptimo, la energía que necesito va a ser mayor y por tanto la actividad enzimática me va a disminuir, ¿vale? En el caso de las plantas, los rangos de temperatura son mucho más amplios que en el caso de los animales que son como nosotros, por ejemplo, neotermos, ¿vale? Sus enzimas, digamos que funcionan de una manera más amplia porque la planta está más expuesta a esos cambios de temperatura que nosotros, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro propio sistema de regulación de temperatura, por eso nuestras enzimas trabajan casi siempre a la misma temperatura. Sin embargo, en las plantas veremos que el rango pues, puede ir desde los 5 o 6 grados hasta los casi 40, ¿vale? Y tenéis ahí un rango de trabajo óptimo. Mucho más la rubisco que una enzima que es muy poco específica, ¿vale? Entonces, van a regularse mediante la temperatura, pero la temperatura, aunque me influya y yo tenga un valor al que la fotosíntesis alcance su pico máximo, sí que es verdad que ese rango va a ser más amplio, ¿vale? ¿Cómo me va a influir? De manera que si yo tengo el valor óptimo de temperatura, la cantidad de fotosíntesis va a ser la máxima. Ahora, si yo me voy alejando, pues esa cantidad de fotosíntesis que se realiza, esa intensidad, va disminuyendo. Ahora, si yo alcanzo unos máximos muy altos de temperatura, la enzima puede desnaturalizarse y no solo la enzima, sino las proteínas que tengo en la membrana del tilacoide, entonces la fotosíntesis desaparece, ¿vale? Igual que si alcanzara cualquier valor de temperatura con otra enzima cualquiera que no tenga por qué ser fotosintética, ¿sí? Siempre es un valor óptimo de temperatura. Aquí lo entendemos. Antes de pasar a los dos, ayer Jorge me preguntó que si con el pH sucedía lo mismo. Y entonces le contesté porque con el pH tenemos ahí sucede un caso especial. Y es que la planta
dependiendo del tipo de planta que tengamos, los pH van a ser muy diferentes, pero la Rubisco siempre es la misma. Entonces, lo que va a suceder es que la Rubisco trabaja en unos rangos de pH muy amplios, por lo tanto el pH no me afecta tanto a la intensidad de esa fotosíntesis. Sin embargo, la temperatura sí, la temperatura hay que tenerlo más en cuenta porque puede llegar a desnaturalizar la enzima mucho antes que los cambios en el pH, en este caso concreto. Por eso no enumeramos el pH como un factor que influya en la fotosíntesis, ¿vale? Porque es que la Rubisco puede soportar cambios de pH muy bruscos. Si nosotros hablamos de esa Rubisco, vemos que tiene dos sustratos. El primero, que es el CO2, y que ya hemos visto que conforme aumento la cantidad de CO2, aumenta la fotosíntesis. Pero es que el otro sustrato que tiene es el oxígeno. De forma que el oxígeno y el CO2, los dos van a estar compitiendo por unirse a la Rubisco. Si yo en la célula tengo más oxígeno, el que va a conseguir unirse a la Rubisco es el oxígeno. Y si en la célula tengo mayor cantidad de CO2, el que consigue unirse a la Rubisco es el CO2. ¿Sí? Por lo tanto, dependiendo de la cantidad relativa que tenga de oxígeno frente a la cantidad relativa que tenga de CO2, la Rubisco se va a unir a uno o a otro. De manera que a mayor cantidad de oxígeno, menor actividad fotosintética. Yo, si tengo mucho oxígeno, la Rubisco no se une al CO2 y por tanto no fija el carbono, se detiene la fotosíntesis. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedería en ese momento? El proceso antagónico a la fotosíntesis que nosotros no vamos a estudiar este año, que es la fotorrespiración, ¿de acuerdo? Que es que la Rubisco, en lugar de fijar el CO2, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es producirlo, ir hacia atrás en el proceso, ¿sí? ¿Entendemos esto? El CO2 me aumenta hasta que llega a un límite de saturación. El oxígeno me disminuye, ¿sí? Y dependiendo de cuál tenga en mayor cantidad, la Rubisco se va a unir a uno o a otro. Y la Rubisco que se haya unido al oxígeno ya no se une al CO2, ¿vale? Porque ya estaría unida formando ese complejo enzima sustrato. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Y eso me sucede porque la Rubisco es esa enzima especial que tiene dos sustratos en lugar de uno. Lo entendemos bien, ¿no? Por último, los dos últimos, ¿de acuerdo? Que me afectan a esa intensidad fotosintética son la humedad y el fotoperiodo. La humedad relativa lo que va a hacer es permitir la apertura o cierre de los estomas. Si los estomas se cierran, no entra CO2. Y si no entra CO2, no hay fotosíntesis. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una planta que está en un ambiente muy seco, para evitar la pérdida de agua, como está detectando que el ambiente es seco, sus estomas se cierran. Y así el agua que va subiendo por el xilema no se pierde a través de los estomas. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que como yo cierro el estoma, no entra CO2. Y al no entrar CO2, la intensidad fotosintética disminuye. ¿Vale? Entonces, a medida que yo incremento la humedad, la planta va a llegar un momento en el cual la humedad sea tan alta que no tenga por qué cerrar los estomas. Entonces, el CO2 va a ir entrando continuamente. ¿Por qué? Si yo miro la gráfica, me llega a una meseta. Porque por mucho CO2 que entre, aunque aumente la humedad, siempre va a haber una cantidad límite que va a ser la capacidad que tiene la Rubisco de coger ese CO2, ese límite de saturación de la enzima. Entonces, ¿por qué esta gráfica de aquí me hace una meseta también? Porque ese punto será cuando yo tenga la concentración máxima de CO2 para la enzima Rubisco. Por mucho que yo aumente la humedad, como ya la enzima está toda ocupada, no podría coger más CO2, tampoco sigue aumentando la intensidad fotosintética, ¿sí? Pero es porque la humedad hace que se me abran o cierren los estomas y que por tanto me entre o no gas, ¿vale? Luego hay plantas específicas que son de ambiente seco, ambiente árido, que tienen sus propios metabolismos para intentar seguir realizando fotosíntesis aunque tengan los estomas cerrados. Y eso es otra cosa que no estudiaremos este curso, pero que sí que lo tengáis en cuenta, que luego en el mundo vegetal, y hablo de las plantas en general porque es donde más diversidad tenemos, las algas son muy parecidas entre ellas a nivel metabólico, ¿no? Pero las plantas tenemos distintos metabolismos dependiendo del ambiente en el que se encuentren, ¿vale? Porque van a tener mayor acceso a CO2, menor acceso, mayor acceso a determinados gases, mayor cantidad de agua, menor cantidad de agua, ¿vale? Y por último, el concepto de fotoperiodo. Yo no sé si el fotoperiodo lo estudiaste el año pasado en primero. El fotoperiodo es el número de horas que hay. Ha dicho las plantas. Tenemos... ¿Qué pasa, Álvaro, con las plantas?
No, no soy una planta, Álvaro, aunque haya dicho las plantas tenemos. Es porque tiendo a hablar en primera persona del plural, pero de momento ni fotosintetizo ni cojo carbono y lo convierto en glucosa. Si en algún momento consigo hacerlo, pues lo diré para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero de momento no lo hago, ¿vale? Eh, a lo que íbamos, al fotoperiodo, ¿vale? No sé si el año pasado lo estudiaste. El fotoperiodo es el número de horas de luz que hay a lo largo del día, ¿vale? Y si sabemos que el fotoperiodo, en donde nosotros nos encontramos actualmente, hemisferio norte, que no es el Ecuador, ese fotoperiodo va cambiando, ¿vale? Cada día tenemos un número de horas de luz diferente conforme nos vamos alejando o acercando a los distintos solsticios, ¿sí? De manera que hay distintas horas de luz, distintas cantidad de horas en las que yo puedo realizar fase luminosa y la planta o el alga tiene que adaptarse a esos cambios de horas de luz, ¿sí? La planta tiene proteínas que le indican el número de horas de luz. Sé que esto es un poco que no me vaya a creer si yo os lo estoy diciendo, pero créanme que es así, ¿de acuerdo? Y que los que os dediquéis a esto en un futuro lo estudiaréis cómo sucede. Las plantas tienen proteínas que detectan el número de horas de luz que hay a lo largo del día y que le indican en qué época del año están junto con la temperatura, ¿de acuerdo? Estas proteínas se llaman fitocromos, ¿vale? Esos fitocromos lo que le indican es en qué momento del año está la planta. Por eso las plantas florecen en un momento determinado del año o las plantas realizan son fecundadas a través del polen, las que son angiospermas, en determinados momentos del año, ¿sí? Eso lo hace la planta y la planta sabe que tiene que florecer en un momento gracias a las horas de luz que hay a lo largo del día y la temperatura, ¿vale? Y eso lo detecta con unas proteínas. Pues por lo tanto, dependiendo de esas horas del día, como la planta lo detecta, puede modular la cantidad de fotosíntesis que hace o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en épocas en las que la planta recibe menos horas de luz, sabe que las horas de luz que tiene las tiene que aprovechar más. Y en épocas en las que la planta recibe mayor cantidad de horas de luz, esa luz tiene un poquito más de rango para poder sintetizar esa energía que necesita. ¿Sí? Entonces, dependiendo del fotoperiodo, también me va a cambiar la intensidad de la fotosíntesis. ¿Sí? Claro, esto que tenemos aquí, y eso es porque las plantas pueden detectar esos cambios de luz y saben cómo suceden, ¿vale? Y pueden anticiparse a ello, aunque nos parezca un poco brujería, pero sucede así, bioquímicamente lo hacen, ¿vale? Entonces, con esto terminaríamos el tema en sí, ¿vale? De aquí hay que saber y tener muy claro los distintos factores que me influyen en esa fotosíntesis, ¿vale? Y cuáles me aumentan la fotosíntesis y cuáles la bajan, ¿vale? Principalmente CO2 y O2, eso hay que conocerlo, ¿sí? ¿Alguna duda del tema, ya sea de esto o de lo que vimos la semana pasada, antes de cerrar y explicar un poquito en qué va a consistir el trabajo de la semana que viene? O sea, lo que es el tema nuevo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. De aquí nada más. ¿O ha parecido fácil, o ha parecido difícil? ¿Qué opinión o ha generado el tema en sí? ¿Os parece complicado? ¿Hay alguien que diga, pues que de esto no me entero de nada y es que además como son las plantas no me interesa para nada, que eso me pasa todos los años, siempre me dicen lo mismo. Yo pienso como Jorge que es de los temas más chulos que podéis estudiar, ¿vale? Y sí que creo que es un tema que es más, como dice Pablo, para explicar. O sea, nos ha coincidido justo en este momento este tema, que es donde tenéis que hacer un poquito más de abstracción y comprender los procesos, pero yo creo que es bastante chulo. Si a alguno os ha gustado este tema, eh, eso significa que la bioquímica os mola. Entonces ya podéis. La bioquímica es esto, realmente. La primera parte que vimos en el primer trimestre, pues de estructura y demás, está muy bien porque nos permite entender lo que viene ahora, pero lo que es el trabajo en bioquímica y el conocer los procesos bioquímicos es esto de aquí. Entonces, si os mola, de verdad, pues ya os sirve un poco para orientaros pues esto me está gustando bastante, lo mismo quiero tirar por aquí, ¿vale? También nos sirve para a lo mejor asustarme y decir, pues mira, esto no me estoy enterando absolutamente de nada. Entonces, hombre, Álvaro, lo que quieras hacer y eso ya lo vamos viendo, pero no me defraude, hombre, para uno que me quería salir biólogo, ahora te me vas a tirar para atrás. No me haga eso, por Dios, no me haga eso, que luego lloro por dentro.
Nada más que de pensar que no tengo ningún joven Padawan por ahí. Ah, vale. Hasta aquí entonces todo bien. ¿Hay alguna duda de alguna parte del tema? Algo que no nos quedará claro como tal, ¿vale? Utilizar el PowerPoint como base y la explicación y vosotros elaboraros vuestros distintos apuntes, ¿vale? En este sentido. Sí, los vídeos los podéis volver a ver, la tutoría la podéis volver a ver, luego la subiré, intentaré subir, si YouTube me deja, la subiré hoy, si no mañana por la mañana que hay menos tráfico, ¿vale? Y listo, ¿sí? ¿Lo entendemos bien? Vale, pues me paso a la siguiente presentación que ya la tenéis subida, ¿vale? Ya le podéis echar un ojo. Yo soy un pobretico, tienen una carica los bichillos. Pero bueno, nos vamos a centrar ya en este bloque 4, ¿vale? Muy importante. Os he subido la presentación completa del bloque, es decir, en la anterior hemos ido presentaciones por tema. Aquí, los dos bloques que nos quedan las vamos a ver los dos en una misma presentación. O sea, bloque 4, su presentación. Bloque 5, que es la inmunología, su presentación. No lo vamos a ver como tema, sino como bloque completo. ¿Vale? ¿Por qué? En concreto, en este bloque 4, el material del libro viene muy disperso. ¿Vale? Ahí la editorial, el libro es muy bueno, pero en la microbiología pincha un poquito. Entonces, es necesario que sigamos las indicaciones de la presentación, ¿vale? La presentación es el patrón base. Y yo en base a eso voy añadiendo. Pero lo que tengo que tener mínimo y lo que tengo que tener claro es la presentación, porque el material del libro en el bloque 4 se encuentra disperso por un montón de temas. Lo tenemos en el tema 6, en el 13, en el 20, el 21, el 22. Hay partes que no vienen en el libro, pero que sí son contenidos que hay que dar y que entran en examen, de momento. Entonces, nos guiamos por la presentación, ¿vale? Ya tenéis la presentación de todo el bloque. Y en realidad son dos bloques más pequeñitos que en realidad podrían funcionar como un tema solo, más que como varios temas. Pero os lo digo para que lo tengáis en cuenta, para aquellos que cogéis el libro sí o sí, que miréis la presentación, ¿vale? Porque el contenido del libro es insuficiente, tenemos que completarlo con lo que hay. Hay cosas que vienen en la presentación que en el libro no vienen. Y hay temas que vamos a tratar que son importantes que en el libro no vienen. Por lo tanto, mucho ojo, tanto a presentación como a los vídeos que vaya subiendo, ¿vale? Y luego, de aquí tenemos que saber también que hay una parte de lo que preparamos en el segundo trimestre de esa biotecnología e ingeniería genética que formaría parte de este bloque, ¿vale? Que es la parte de biotecnología. Eso luego lo complementaremos con una última parte que os explicaré yo de el tema de bioremediación y de las fermentaciones para obtención de cerveza, alcohol, vino y demás, ¿vale? Que forman parte de este bloque, pero son conexión con otros bloques. Hay numerosos puntos de este tema en los que hacemos referencia a cosas anteriores. Por eso se da al final de la asignatura, ¿vale? Entonces, hay muchos momentos en los que yo voy a decir, mirad esto, mirad lo otro, tenéis que repasar tal tema, ¿vale? Y en los momentos en los que hay algo que entra específico dentro de preguntas de este bloque, os lo he puesto en las diapositivas, de manera que os digo, cuando estéis estudiando esto, tenéis que estudiaros también esto y esto porque lo pueden preguntar aquí también, ¿vale? Por ejemplo, las fermentaciones, pues tenemos que recordarlas del tema 13. O el tema de la biotecnología, pues tenemos que recordarlo del tema que os preparamos Rocío y yo, que os tuvisteis que preparar, ¿sí? Que pusimos en clase. Y a partir de la semana que viene, pues veremos lo que es esta microbiología, ¿vale? Que es más por estudio de los microorganismos, las formas celulares, estudiaremos las bacterias, los virus, cómo funcionan, cómo son sus procesos metabólicos, cómo son sus procesos infecciosos, los tipos de vías de infección de virus, de bacterias, que ahora pues lo tenemos tan actual y que nos viene estupendamente bien para ver distintos ejemplos y poder entender un poco lo que está sucediendo y gracias a este bloque pues, vaya a conseguir saber un poquito cómo funciona no solo el coronavirus, sino todas las infecciones víricas en general y las infecciones bacterianas y ver por qué han sido tan importantes a lo largo de la historia y han conseguido diezmar a la población continuamente gracias a que nosotros no las conocemos del todo bien. Ahora ya sí, pero antes no se conocían tan bien y por eso cada vez que llegaba una infección de este tipo, la población se reducía casi en un tercio. ¿Vale? Ahora, gracias a Dios, podemos bajar un poquito. María nos pregunta que si para enviarme algo de trabajo subir nota para que lo revisen, ¿qué formato que envíe? Lo ideal es que me lo enviéis en Word, ¿vale? Porque yo así os puedo ir haciendo anotaciones.
Sí que es verdad que hay algunos que me habéis ido enviando, entonces si me los vais enviando en Word, yo puedo ir enviando control de cambio a no ser, si veo que hay cambios ya chungos que tenéis que hacer porque hay alguna cosa que no esté bien. Si no, normalmente lo que hago es que os doy un feedback de, pues va bien, no va bien, cambia este apartado, mira esto, ¿vale? Aún así, os iba a comentar, la semana que viene os voy... ¿Hay que enviar algo en envío? ¿De qué? ¿De deberes o algo de eso? ¿O no? ¿O te refieres al trabajo? No, no, tarea no, que vayáis estudiando diariamente, como siempre, ¿vale? Sí que si se os van planteando dudas, me vais diciendo, ¿vale? ¿Vale? De momento, con lo que respecta a la asignatura, bien, ¿hay alguna cosa, alguna duda más que se os plantee de la asignatura o del tema de BAU? ¿Vale? Aún queda más de un mes para volver, si volvemos, no, si volveremos. Esperemos que volvamos, aunque sean 15 días, como ha dicho la ministra. Del tema de BAU, todavía nosotros no, yo he escrito al armonizador, sobre todo porque a mí personalmente pues me gustaría saber esas modificaciones que dicen que van a hacer de los exámenes, si van a ser modificaciones de contenido que entre, de contenido que no entre, si va a ser la dificultad, si, qué va a ser, ¿vale? Porque no nos han dicho nada. Entonces, en el momento en el que yo tenga información en relación a eso, os lo diré, ¿vale? Os lo comunicaré. Yo estoy en contacto con el armonizador, sí que el armonizador tampoco sabe nada todavía. Entonces, esperemos seguir habiendo, a ver, lo lógico, ¿vale? Lo que yo creo lógico como profesor es que se mantenga todo como está, porque y que lo que tengan es, a la hora de la corrección, tengan pues un poco más de manga ancha. Pero nosotros hemos seguido un orden que es más o menos lógico, pero eso no quiere decir que otra compañera de otro instituto, en vez de seguir este orden, que es el que seguimos más o menos todos, de explicación, pues haya empezado por la inmunología y esté ahora dando los glúcidos. Entonces, como no hay una temporalización marcada para todos igual, ahí podemos ver un poquito de conflicto, ¿vale? Sí que es verdad que normalmente seguimos todos, en biología en concreto, la misma planificación de temas que tenemos nosotros, pero no, es 100%, no viene algo impuesto. Sí que es verdad que algo que se toma así como medida, es decir, venga, vamos a ir todos a una, pero no es algo que venga impuesto, que otro profesor puede seguir otro ritmo diferente. Entonces, no sé cómo lo harán. Estamos nosotros ahí a expensas. Lo suyo que sería que lo tengan, que el examen sea el mismo tipo y el mismo contenido, pero que, por ejemplo, os dieran opción de escoger preguntas o que os dieran opción a la hora de puntuaros de una manera un poquito más laxa. Cuando sepamos algo, os diremos. De momento no sabemos nada. ¿Sí? Se reúnen y no dicen nada, claro, efectivamente. Sé que ahí lleváis la razón, ¿vale? Pero que ya os digo que vosotros no os preocupéis, vosotros seguís el ritmo de clase normal, que es lo que yo voy a hacer con vosotros es prepararos como si todo fuera lo mismo de siempre. Ahora, que cambian algo en el momento que nos lo digan, cambiamos. Pero yo a mí no me interesa tanto el que sepáis hacer un examen o no, que sí, sino que salgáis bien preparados para cualquier examen que os presenten, sea el examen X o sea el examen Y, que eso es lo que vosotros tenéis que ir. Y vosotros, llevando la asignatura del día y trabajándola como la estamos trabajando, vais bien preparados. Ahora, lo que tenéis que hacer es un poquito de esfuerzo de decir, vale, puede ser que yo me encuentre el día X que me cambien el modelo de examen, que no creo, ¿eh? Pero puede ser. Pero como vais bien preparados, que el contenido lo conocéis, no tenéis que tener miedo al examen, simplemente por practicarlo cuando nos digan el modelo y ya está. Aún así, ya os digo que no creo que en nuestro caso, porque en biología no creo que suceda, que lo cambien demasiado, ¿vale? Si retrasan el EBAU, cuando terminemos haremos un repaso general. Claro, efectivamente, o sea, ahora mismo estamos viendo estos temas, pero si nosotros estuviéramos en el cole, a la vuelta de Semana Santa ya dedicaríamos parte de la hora de clase al avanzar temas nuevos y parte de la hora a repasar los temas del primer trimestre. ¿Vale? Entonces, a partir de Semana Santa, que seguiremos en confinamiento, lo que haremos será eso. ¿Vale? Entonces yo os plantearé de las 4 sesiones, habrá 2, 3 que serán de contenido nuevo y otras 2, 3 que serán repaso de lo antiguo. Y entonces para el repaso de lo antiguo sí haremos tutorías de repaso de lo antiguo, porque es que así es como lo haríamos en el cole igualmente.
¿vale? Para que vosotros ya vayáis repasando el temario completo, ¿vale? Por eso en relación a la pregunta de Álvaro de que si retrasan la EBAU, si haremos repaso general y demás. Repaso vamos a hacer seguro, ¿vale? Nosotros vamos a plantearnos como si la EBAU fuera a fecha que teníamos antes. Que además la van a retrasar, pues eso significa que nosotros tenemos más tiempo para seguir repasando, ¿vale? Pero el temario sí que lo vamos a llevar al mismo ritmo que lo llevaríamos en clase. Porque de esa manera lo que hacemos es, como nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar a ese ritmo, ganarle tiempo al calendario para seguir repasando y reforzar las ideas que tenemos. Para olvidar cosas no, porque ya estoy yo pesado, que soy pesado para recordároslas continuamente. Porque otra cosa no será, pero pesado soy un rato. Entonces, olvidaros las cosas porque yo no lo haya dicho, no creo. Y si no, pues te pones 200.000 veces los vídeos de repaso que hagamos, Álvaro, y aunque sea de oírme, algo te entrará, eso seguro. ¿Vale? Alicia nos decía que si cambiaban el modelo, no podemos practicar bien los exámenes de otro año. Por eso digo que el modelo no creo que lo cambie. ¿De acuerdo? Porque el modelo es algo que ya se cambió hace 2 años, un poquito, pero normalmente, a ver, en otra asignatura a lo mejor sí, pero en biología no suele cambiar mucho. Por eso, por el hecho de que una asignatura de ciencia, pues igual que en química, o sea, los problemas que hay son los problemas que hay. En biología, el contenido que hay es el contenido que hay. El modelo de examen no va a cambiar porque el tipo de preguntas van a ser del mismo tipo, ¿vale? Porque es la forma que se tiene de preguntar esto. Entonces, por eso vosotros no os preocupéis. En esta asignatura en concreto, en otras no sé, pero en esta, en biología, en química, en física, en mate, no os preocupéis porque es que la cosa no va a cambiar mucho, ¿vale? ¿Alguna duda más que tengáis con respecto a la EBAU o alguna inquietud de este tipo? Que no quiero que os vayáis con miedo por lo que vayan diciendo los políticos, que vosotros y con la confianza suficiente que si estudiáis y llevamos el ritmo de la asignatura tal como lo llevamos al día y como lo llevamos en el cole, no hay ningún problema. ¿Vale? Al menos en esta. Dime, Diego. Sí, vamos a cambiar de app, ¿vale? Vamos a cambiarnos a Meet la semana que viene, ¿vale? Porque ha sido decisión del cole que unificaremos toda la misma app y lo haremos en Meet, ¿vale? En un principio vamos a hacerlo en Meet porque Zoom tiene límite de tiempo, entonces lo vamos a hacer eh, sin límite de tiempo en Meet, ¿vale? Que aquí podríamos vernos las caras también, Diego, pero lo tengo un poco capado, ¿vale? Pero sí que os veré las caras. A ver con qué pintas me venís la semana que viene y quiero ver la calva de Rico, pobre. De Meet solo hay una versión, es gratuita para todo, Google, por eso es gratuito. Bueno, ¿vale? Si no ponemos cámara no pasa nada. Es más, yo mutearé al principio y ya me pediréis la vez para que habléis, porque si no aquí se puede montar una de traca, ¿sí? Vale. ¿Hay alguna duda más? Que si no, es que tengo que ir cortando, que luego tengo la siguiente tutoría y tengo que preparar, ¿vale? Bueno, pues podéis hacer FaceTime o 20.000 cosas, hacer una videollamada si nos veis, leche. Que una cosa es que nos veáis día a día, pero podéis veros, ¿sí? En fin, que no sé si hay alguna cosita más. Sí que espero que estéis más o menos bien, que no os volváis muy locos con el confinamiento. Yo tengo algún vecino que otro ha perdido ya la cabeza, pero, pero que espero que vosotros estéis bien y eso, cualquier cosa que os surja me vais diciendo, ¿vale? Si nosotros de momento parece que estamos sanos mentalmente, ¿vale? Eh, y también a nivel de salud, no hemos pillado todavía coronavirus, ¿vale? Pues nada, chicos, os dejo que vaya bien el fin de semana, que vaya bien el resto de mañana. La semana que viene ya os aviso de que vaya a tener un calendario de tutoría bastante extensito que hemos preparado, pero bueno, que no os desaniméis así, poquito a poco pues vamos trabajando y lo vamos enfocando de la mejor manera posible. ¿Sí? Cualquier cosita me escribí y me decís, ¿vale? Y el PowerPoint nuevo ya lo tenéis en la carpeta, ¿vale? Ya lo podéis descargar. Pesa bastante, pero porque son muchas diapositivas y muchas de ellas tienen fotos, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta también, que no os volváis cuando veáis 60 diapositivas, madre mía. No, es porque
también como tenemos que complementar el libro, hay muchas cosas que vienen ahí, ¿vale? Entonces, que os vaya bien, nos vemos. Luego, Pablo, la semana que viene quiero ver tu nuevo look. Y nada, espero que estéis bien y eso, cualquier cosa me decís, ¿sí? Pasad buen fin de todo.